El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó ayer un segundo ajuste de perillas en una semana, intentando contener el crecimiento exponencial que viene mostrando la pandemia de COVID-19. Esta vez, las medidas anunciadas implican una reducción mayor de la movilidad, ya que incluyen, entre otras, el cierre de las oficinas públicas hasta el 12 de abril, salvo en los servicios esenciales, y la suspensión de la educación presencial en todos los niveles hasta Semana de Turismo incluida, con un regreso posterior de manera gradual. Los anuncios del presidente llegaron luego de un lunes en el que la pandemia batió todos los récords diarios de contagios, muertes e internaciones en CTI, a lo que se sumó la confirmación del hallazgo en nuestro país de la llamada variante brasileña del virus, que preocupa por su velocidad de transmisión. Justo ese día, lunes de tarde, unas 30 sociedades científicas junto al Instituto Pasteur, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, más el Sindicato Médico del Uruguay, organizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron su profunda preocupación por la situación epidemiológica y propusieron una serie de medidas. Es que en gran parte de la comunidad científica había quedado la sensación la semana pasada que el primer paquete de resoluciones del gobierno había sido insuficiente. Y ahora, ¿cuál es la evaluación? Estamos con Carlos Battiani, doctor en bioquímica, director ejecutivo del Instituto Pasteur. Doctor Battiani, buen día. Buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación. ¿Dónde lo encontramos a esta hora? En el instituto. Ah, ¿ya tan temprano? Sí, sí. ¿Es lo habitual o hay alguna actividad especial en el día de hoy? No, es lo habitual y ahora dentro de poquito ya toca hisopar pacientes y bueno, y es el horario habitual. ¿Usted mismo se dedica a hisopar? Sí, en algunos días sí. ¿Qué tipo de pacientes son los que se hisopan allí en el Pasteur? No, son funcionarios del instituto o familiares directos de funcionarios del instituto simplemente tratando de evitar tener contactos y contagios en el instituto, que por suerte hemos tenido algunos casos positivos, pero no hemos tenido ningún contagio intrainstituto. Bueno, vayamos a la pregunta que yo dejaba planteada. Estuvo pendiente, es obvio, de la conferencia de prensa de anoche. En general, así, ¿cuál es su conclusión? En general, realmente me alegra la decisión de las autoridades nacionales, del Poder Ejecutivo, por la reducción de la movilidad. En términos generales estoy muy satisfecho y creo que empezamos a ir por el buen camino en el sentido de poder volver a tomar el control de la situación epidemiológica. Ah, sí. La evaluación en principio es positiva. Yo miraba el documento que ustedes dieron a conocer en esa conferencia de prensa del lunes, junto a las otras instituciones que la llevaron a cabo, y ahí se planteaba en el punto 1 medidas que reduzcan profundamente la movilidad, similar a las tomadas por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020, y que tengan vigencia por al menos 3 semanas en todas las áreas no esenciales. Se propenda al teletrabajo en todos los lugares privados y públicos donde sea posible, educación virtual por un periodo de 3 semanas en primaria, secundaria y terciaria. O sea, lo que se informó anoche, lo que se resolvió anoche va en esta dirección, pero no llega a los extremos que ustedes solicitaban. Sí, pero entiendo que fue un primer movimiento que nos va a permitir evaluar en función de cómo sigan los casos en las próximas semanas y poder profundizar o no las medidas. Creo que lo correcto es señalar lo positivo. Lo positivo es que realmente el gobierno dio un mensaje claro en cuanto a que tenemos que cambiar algo, porque si no realmente la situación se estaba poniendo muy complicada. Sí, está el debate a propósito de si se demoró, y si se demoró, ¿qué implica, qué consecuencias tiene la demora, no? Desde el punto de vista científico y médico, aclaro que además primero soy médico y después bioquímico, pero desde el punto de vista científico y médico es muy fácil decir que se demoró. El problema es que las autoridades obviamente tienen otros parámetros para evaluar, de los cuales yo no me siento capacitado para opinar, pero
de acuerdo a lo que vimos a nivel internacional, ningún país había logrado salir de una zona como estábamos nosotros sin tomar medidas que disminuyeran la movilidad en forma muy marcada. Creo que hay algunos anuncios que vendrán a posteriori, se acerca Semana de Turismo o Semana Santa o Semana Criolla, tantos nombres en este país para una misma semana, que creo que el gobierno va a tener que hacer anuncios y va a tener que hacer pedidos porque tenemos que evitar la movilidad interdepartamental, porque la llegada de la variante P1 es realmente un jugador que llega para cambiar el juego. La variante P1, como usted bien dijo, Emiliano, aumenta mucho la velocidad de la transmisión de la enfermedad, de acuerdo a lo que vimos en Brasil. Quiero aclarar desde ya que es una variante de la que sabemos poco, que nos queda mucho por aprender. Muchas cosas que digamos hoy pueden llegar a estar equivocadas y tengamos que rectificar nuestras palabras y que en poco tiempo, porque estamos aprendiendo. Brasil todavía no ha hecho comunicados científicos serios, profundos sobre esta variante. Lo que tenemos son reportes de colegas, de organizaciones científicas y del Ministerio de Salud Pública de Brasil, que muestran algunos indicios y que nos permiten decir algunas cosas, pero quiero aclarar que sobre esta variante queda mucho por aprender. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, justamente el de la variante P1 del virus, del SARS-CoV-2, usted decía, teniendo en cuenta esa presencia, que fue esgrimida anoche por el presidente Exacto. de la República, ¿no? Fue una de las razones que llevaron a dar este giro. ¿Usted entiende que falta algo más, que más allá de que el paquete de anoche va en la buena dirección, teniendo en cuenta que se acerca Semana de Turismo, Semana Santa por otro lado, hace falta por lo menos algún tipo de exhortaciones extra? A ver, veremos qué va pasando. Lamentablemente los números a veces vienen con retrasos y las medidas que tomamos hoy recién vemos los efectos 2 o 3 semanas posteriores y eso es una cosa que nos juega en contra. Una cosa que es clara, que me parece que es importante mencionar, es que los países que han tratado a través de disminución de la movilidad de bajar los números, les ha tomado al menos 4 semanas. Eso es importante marcarlo y yo creo que a nosotros no vamos a hacer la excepción, mucho menos con la llegada de la P1. Por otro lado, hay algunas cosas que preocupan. Por ejemplo, nosotros en el instituto, hoy lo anunciamos ayer, no es por las medidas del gobierno, sino propias de lo que nosotros entendemos en el instituto, nosotros hoy vamos a reducir el 90% de la presencialidad en el instituto, manteniendo únicamente las actividades relacionadas a lo que consideramos esenciales, básicamente las relacionadas al COVID y aquellas esenciales para los laboratorios. ¿Por qué eso? Porque entendemos que realmente la llegada de P1, que es mucho más contagiosa y respeta menos las franjas etarias, incluso hay reportes preliminares en Brasil donde muestra que aumenta la mortalidad en franjas más jóvenes, en pacientes de 30 años, 20 y pocos de años. Entendemos que hoy no están dadas las condiciones para mantener el instituto trabajando a full como veníamos haciendo desde abril, mayo del año pasado. Entonces, esa decisión que ustedes toman en el Instituto Pasteur la menciona como ejemplo de que debería haber qué actitud en general. No, a ver, yo creo que las medidas que tomó el gobierno van en la dirección correcta, seguramente vaya a haber que profundizarlas en el mediano corto plazo en caso de que los números así lo muestren. Por ejemplo, un problema grande que tenemos en Uruguay es el transporte colectivo. El transporte colectivo, más allá de que nosotros no tenemos datos reales de cuánta gente se contagia, sabemos que el transporte colectivo, y sobre todo cuando viene el invierno, la ventilación no es buena, la gente va muy aglomerada, pueden ser viajes de más de media hora, y eso con una variante P1 que favorece mucho la transmisión, va a ser una situación muy compleja. Ese es un problema que tenemos y es de difícil resolución. Yo no me animo ni siquiera a pensar una resolución porque implicaría poner muchas más unidades de transporte con costos que no puedo calcular, etcétera, etcétera. Después también me gustaría hacer referencia a la presencialidad en las escuelas. Cuando hablamos de brotes en las escuelas hay que definir bien qué significa un brote en la escuela. Una cosa es que un maestro se contagie, es un adulto que se contagia y que no cumple precisamente con los protocolos porque tiene asignado 10 clases y entonces cuando el maestro da positivo se resuelve que todos los alumnos quedan cuarentenados y se tienen que hisopar.
Eso no necesariamente es un brote hasta tanto y cuanto no se confirmen que haya habido contagio en la escuela. No conozco los números, realmente no conozco los números. Conozco pediatras que están comentando que por primera vez están viendo niños sintomáticos, sin requerimiento de internación, pero sí sintomáticos y contagiados. Entonces, bueno, creo que esta pausa que estamos haciendo nos va a dar un primer panorama para saber si hay que profundizar o no las medidas. En ese sentido, congratulo las medidas del gobierno. Usted dice que va a haber que poner un foco especialmente en la educación. Allí falta saber qué es lo que está pasando realmente. Claro, lo que pasa que, Emiliano, el año pasado cuando nosotros todos en su momento pensamos que los niños transmitían la enfermedad, porque hubieron trabajos científicos muy serios en revistas muy importantes que sugerían que los niños transmitían la enfermedad, y muchos pediatras se preguntaban cómo es que transmite un niño la enfermedad cuando no tiene síntomas respiratorios, y entonces después empezó a sugerirse que era una transmisión fecal-oral, etcétera. Bueno, finalmente eso terminó siendo fue un error científico. Eso condicionó enormemente lo que le pasó a los niños, y los daños que le produjimos a los niños fueron muy grandes. Nosotros lo que habíamos propuesto el año pasado era usar los últimos meses del año 2020 para tratar de tomar medidas que nos permitieran aprender a cómo manejar la presencialidad en el 2021, que para mí los derechos de los niños y sobre todo los riesgos de mantener a los niños en las casas, sobre todo a los más desprotegidos, a los sectores más vulnerables, son muy grandes. Entonces, en la situación riesgo-beneficio, entiendo que hay que tener mucho cuidado. Por eso creo que sí hay que tener un foco y hay que tener a la presencialidad en la lupa y tratar de volver lo antes posible. Sí, ni bien se pueda y lo antes posible. Ayer las autoridades de la educación explicaban después de la conferencia de prensa la razón de fondo por la que terminó tomándose esta medida con respecto a este sector, Romina. Sí, se señala el presidente, se hace mención, por ejemplo, en la diaria hoy, que el presidente de la República el martes 16 pasado había alegado por qué no se suspendían las clases, comentando que los contagios en los centros educativos representaban apenas 2,5% del total. Bueno, consultado sobre esta cifra, Robert Silva, el presidente de la ANEP, expresó que ese porcentaje ha crecido en marzo y que según la cifra informada ahora por el Ministerio de Salud Pública se ubica entre 6 y 7% del total de contagios, ¿no? Ese número empezó a tener una incidencia, y solo para recordar, una de las medidas que, por ejemplo, el GACH manejaba dentro de la batería de herramientas a considerar cuando la situación de transmisión del virus era importante, como lo es ahora, era justamente cerrar las escuelas por un corto periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando como medida de shock, digamos, en ese sentido. Claro, pero lo que más me preocupa sobre todo es la escuela pública, ¿no? Porque los colegios privados, las escuelas privadas están preparadas, de alguna manera se han preparado. El gran problema, y lo que estamos viendo, es que gran parte de ese problema que se vio en las escuelas de aumento de los brotes también es por incumplimiento de los protocolos, y con esto no le estoy tirando el fardo a nadie, sino que simplemente digo que a veces es muy difícil cumplir los protocolos cuando un profesor tiene una maestra, etcétera, tiene varios grupos que atender. Entonces ahí estamos haciendo la pérdida de las burbujas, que es una de las medidas iniciales que el GACH sugirió hace larguísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, el cuidar las burbujas. Entonces, bueno, hay varias cosas para mejorar en ese sentido. De todos modos, el profesor Silva, cuando le insistían los periodistas ayer, teniendo en cuenta que los brotes serían pocos, pese a que han crecido, serían pocos en la educación, contestó: se toma la decisión en base a una cuestión de movilidad, como lo han pedido varios intendentes, etcétera, ¿no? Como que el factor principal sería la contribución que la educación presencial termina teniendo a la movilidad. Más por ahí que por los contagios o los brotes en los institutos mismos, ¿no? Y en ese sentido, sí, es correcto, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de transporte que tenemos en Uruguay, donde tenemos un transporte muy basado en el transporte colectivo, saturado, donde a veces se viaja en condiciones no adecuadas para este tipo de enfermedades. Para ir completando la conversación, vuelvo a lo que señalaba recién. Usted tenía la impresión de que antes de Semana de Turismo estarían faltando algunos anuncios complementarios. ¿Cómo ve usted justamente el tema del turismo? Porque ayer, en esta materia, la única medida que se anunció fue, en acuerdo con los intendentes de Paysandú y Salto, el cierre de las termas. Pero, por otro lado, está la recomendación que ahora resumió el presidente en quédate en tu burbuja. Entonces...
Bueno, por eso vamos a tener que estudiarlo muy bien. Es decir, yo entiendo que la movilidad interdepartamental, teniendo una cepa P1 extendida a lo largo del país, no es muy conveniente, pero estoy seguro que esto va a estar siendo estudiado por las autoridades y seguramente antes de Semana de Turismo tengamos nuevos anuncios pidiendo respetar lo máximo posible el movimiento interdepartamental. Ajá. Y con respecto a Rivera en particular, ayer la medida que se anuncia es el cierre de los free shop, una resolución que un sector de la población demandaba insistentemente y que las autoridades durante meses y meses optaron por no adoptar, ¿no? Con esa medida, ¿para usted alcanza? Se lo pregunto porque ha habido reclamos de otro tipo, teniendo en cuenta justamente la variante P1 del virus que viene del lado brasileño, etcétera, ¿no? Y el propio dato que dio ayer el ministro de Salud Pública, que en el laboratorio central del Ministerio, de las muestras analizadas por secuenciación directa, el 80% de las muestras de Rivera que analizaron, no es el total de las muestras, pero en forma representativa, el 80% era la variante P1, un 18% la variante P2 brasilera y solamente el 2% restante eran la variante previa del SARS-CoV-2. Si las medidas son suficientes para contener Rivera o no, la verdad que no lo puedo evaluar. Entiendo que era muy necesario cortar el estímulo que tenían los brasileros para venir a comprar hacia los free shops de Uruguay. Quedan todos los otros comercios, como muy bien dijo el señor presidente de la República en la entrevista de anoche, pero eso son todas cosas que vamos a tener que ir midiendo. Yo creo que una cosa que sí me gustaría destacar fue el concepto que se empleó el año pasado, con la evidencia sobre la mesa, y a eso es lo que nosotros nos gusta trabajar en el instituto, es generar evidencias. Por eso fue que pudimos generar este tipo de trabajo interinstitucional con la Universidad de la República en cuanto a la vigilancia genómica en tiempo real y darle datos al gobierno en tiempo real en cuanto a qué es lo que está pasando con el virus. Bueno, con la evidencia arriba de la mesa, poder ir ajustando las perillas y poder ir ajustando las medidas por parte de las autoridades nacionales, no por parte de los individuos individuales, por parte de las autoridades nacionales en tiempo y forma. Usted tiene que trabajar, tiene los hisopados pendientes, pero hablando de eso le pregunto por otro punto que aparecía en el comunicado del lunes que ustedes dieron a conocer con otras organizaciones. Medidas que mejoren la accesibilidad y rapidez del procesamiento de testeos en toda la población, cuestión que por la alta demanda se ha visto afectada en las últimas semanas y sabiendo que el testeo fue clave en el control de la pandemia en 2020. En esta materia, ¿qué novedades ha habido? ¿Cómo han estado ustedes en contacto con el Ministerio de Salud Pública, con otros organismos? Nosotros, a pedido de ACE, que es el principal prestador, nosotros trabajamos con prestadores públicos, esa fue una definición inicial que tomamos al inicio de la pandemia y creamos una red de laboratorios de diagnósticos públicos. Estamos duplicando a partir de los próximos días el número de testeos que hacemos en el instituto, estamos duplicando el doble turno de laboratorio y eventualmente, si es necesario, trabajaremos 24 horas al día. Es decir, creo que todos tenemos que colaborar en aumentar la capacidad de testeo para volver a poner a raya la positividad por debajo de números razonables, que lo ideal es el 4%. Hoy estamos arriba del 12-13% diario. Doctor Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur, le agradecemos su atención a la llamada, este primer análisis. Nos mantenemos en contacto entonces en estos días. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos para todos. Hasta pronto. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, ya seguimos concentrados en que es el tema del día, los anuncios de anoche del gobierno a propósito de la pandemia, qué significan, hasta dónde llegan, qué medidas complementarias serían o no necesarias. Lo vamos a enfocar tanto con la tertulia, que se adelanta, empieza un poco más temprano, dentro de un rato nada más, como con entrevistas con digamos, los sectores involucrados y también con dirigentes políticos que han estado en estos días en el debate.